Muy bien, tenemos en este momento el tiempo para escuchar la palabra de Dios y como usted ve hoy tengo mi Biblia de papel, como le podemos llamar, no electrónica solamente, sino la que puedo levantar en mi mano aquí hoy. Yo no sé cuántos la tienen así, la traen todavía al templo. Hermano Roy, qué bueno. Mira ya la hermana Aida, la hermana Zoraida, hay muchos, pastora Teresa. Yo sé que aunque hoy día la Biblia se encuentra electrónicamente en el celular y todo eso, pero también siempre es lindo encontrar la palabra de Dios o tener la palabra de Dios en la forma escrita y traerla al templo, ¿no? Cuando yo empecé en las cosas de Dios, en los caminos de Dios, a los evangélicos, a los cristianos evangélicos, se burlaban de nosotros a veces porque nos identificaban, los que no eran cristianos, nos identificaban por dos cosas, porque andábamos una Biblia debajo del brazo y una pandereta en el otro brazo. Y decía, ese es un aleluya. Qué lindo, un pandereta, un aleluya. Y la Biblia, nos distinguían por eso, ¿cierto? Y sabe que este mes, el mes de septiembre, se ha proclamado como el mes de la Biblia. Para los cristianos todo el año es de la Biblia, es para escudriñar y estudiar y proclamar la palabra de Dios. Pero en el mes de septiembre, de una manera más concentrada, se le ha dedicado ese mes a la Biblia. Y por eso no sé cuántos se dieron cuenta que, por ejemplo, en la Casa Blanca aquí en Estados Unidos, y qué bueno que este país lo reconoce y lo hace, había una maratón de oración y de lectura de la Biblia en la Casa Blanca. A nivel latinoamericano igual, los países latinos igual. Nosotros somos de Costa Rica y en nuestro país, en Costa Rica, todos los años en este tiempo, los pastores de las iglesias tienen también maratones de lectura de la Biblia en sus iglesias y en los parques, en los lugares públicos. Hay un parque allá que se llama el Parque Central, en la capital, y ahí los pastores y las gentes de las iglesias iban y sin parar, uno tras otro, iban leyendo la Biblia con un micrófono allí, delante de toda la gente que pasaba, porque se estaba recordando algo importante, y es que la Biblia es el fundamento de la sociedad, el fundamento de la iglesia, pero también de la sociedad, de la familia. Amén. También les recuerdo, hablando de eso, de la importancia que tiene la Biblia, que ahí en la oficina tengo todavía en una caja unas cuantas Biblias que no tienen dueño. Esas Biblias que compramos el año pasado con el propósito de que las comprara alguien y las regalara a alguien más. Cuestan $5. Si usted quiere comprar una, al costo es, hermana Janet, ¿tú quieres? 3, ya se empezaron a ir. Alguien más, si quieren, nos deja saber. Oh, que son $3. Pensé que querías 3, hermana. $3. Ay, man, bueno, imagínate, te lo hacen más fácil. $3 solamente esa Biblia. Y el propósito es que usted le escriba una dedicatoria y se la regale a algún amigo, un compañero de trabajo, un familiar, vecino, o simplemente la deje por allí en un restaurante, en un lugar donde alguien más la tome y esa palabra le haga un impacto a su vida. Amén. Así que les dejo esa invitación de que hay una Biblia esperando para que usted le encuentre dueño. Amén. De hecho, yo admiro mucho y respeto a gente que se dedica a repartir la Biblia en diferentes maneras. Y siempre aprecio y menciono a un ministerio que se llaman los Gedeones Internacionales. No sé si los han oído mencionar. International Gideons. Ellos son los que ponen Biblias en los hoteles. Si usted va a un hotel, no se extrañe de que en la mesita de al lado de la cama de un hotel va a haber una Biblia. En muchos hospitales también, usted se va a encontrar Biblias que dice donada por los Gedeones. Es una organización que las regala
Y admiro esa labor porque he escuchado testimonios de personas que en un hotel, me acuerdo de un caso, un testimonio de una persona que se iba a suicidar. Estaba en un hotel solo, pensando, deprimido, a punto de suicidarse. Y vio esa Biblia al lado, en la mesita, y empezó a leerla, la abrió y en el pasaje que la abrió Dios le habló y no se suicidó, se arrodilló y se entregó a Cristo en ese hotel. Igual en hospitales, personas moribundas, enfermas, que leyeron esa Biblia en ese hospital. Y Dios tocó sus vidas a través de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Santo su nombre. Pero ¿sabe qué? También no solo basta con tenerla. Yo sé que usted la tiene, como le dije, la tiene así, de papel. La tiene. Tal vez tenga varias versiones. Mira, ya hermano Ángel tiene una muestra de esa Biblia que les dije que son para regalar a $3 nada más. Y tenemos varias ahí. Gracias, hermano Ángel, nuestro ujier. Le decía que no basta con tenerla en el celular o en la computadora o de alguna otra manera, sino que lo más importante es saber usarla. Repito, saber usarla. Y ese es el tema que yo quiero traerle hoy. El sermón lo he titulado, úsala bien, úsala bien. Pablo le dice a Timoteo, a un joven Timoteo, le escribe y le dice, 2 Timoteo 2:15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Subrayo esa expresión de Pablo, que usa bien. Timoteo era un joven que, como todo joven, pues estaba en el proceso de madurar, de crecer en su caminar con Dios. Y Pablo le da este consejo, pero lo aplicamos nosotros hoy. Primero le dice, procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es lo opuesto a ser negligente, a no hacerlo. Entonces Pablo le dice, no descuides esa parte. ¿Cuál parte? La palabra de Dios. No la descuides. Procura, búscala, ten interés por ella. Yo cuando me convertí, en mi casa había una Biblia que le había regalado una tía mía a mi mamá. Estaba metido en un closet por ahí, se la pedí a mi mamá. Mi mamá se sorprendió porque yo antes de ser cristiano era medio escéptico, era un incrédulo, no creía en ninguna religión, era bien negativo. Entonces mamá dice, ¿para qué querrá José la Biblia? ¿Verdad? Pero ella se sorprendió de que yo me dormía a veces con la Biblia entre la almohada ahí, entre las cobijas, todas las noches, leyéndola, recién convertido, con un hambre, con unas ganas de aprender y conocer más. Procuraba, como dice Pablo, procuraba con diligencia. Ahora Pablo le dice, presentarte a Dios aprobado. ¿Cuántos les han llevado a hacer un examen de la universidad? Un examen de, qué sé yo, del trabajo, cuando les piden test, pruebas en los trabajos a veces. Y usted está preocupado, ¿verdad? Preocupada. ¿Pasaré ese examen? ¿Pasaré el test? Pues ¿cuánto debiéramos más preocuparnos y pensar? ¿Estaré aprobado por Dios? ¿Pasaré el examen? Y una de las maneras en que voy a saber si paso el examen es si la palabra de Dios está en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Si la conozco, si la escudriño. Eso me va a ayudar a presentarme ante Dios aprobado. Porque si la palabra de Dios no está en mí, entonces yo no voy a saber cómo responderle al enemigo cuando el enemigo me tienta y me ataca. Pero cuando el enemigo te tienta y te ataca y vos conocés lo que esta palabra dice, tú le vas a decir como Jesús le dijo a Satanás, escrito está. ¿Y qué hizo Jesús? Le citó la palabra. Le citó la palabra. ¿Ves? No le puedes decir, yo no sé, en algún lado en la Biblia he oído, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso es una frase popular por ahí, pero tú necesitas decir en 2 de Timoteo 2:15, 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Y así
cualquier pasaje que venga a tu mente te va a servir de arma espiritual para rebatir los ataques del enemigo. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque, ¿sabe? Si usted no conoce y no usa bien la palabra de Dios, va a ser avergonzado. Va a ser avergonzado. Satanás lo sabe y él va a avergonzarle. Le va a poner en situaciones, le va a poner por ahí a un ateo que te va a hacer quedar en ridículo. O a un religioso, a alguien de alguna secta falsa por ahí, que hay muchos. Y que saben versículos, aunque no viven la doctrina correcta, pero saben versículos, y te van a decir, no, es que esta es la doctrina, o este es el mensaje, y tú vas a quedar como tambaleándote, no, pero es que esa no es la verdad. ¿A dónde? ¿A dónde está? Dime, ¿a dónde está? Y no sabes a dónde está, y vas a quedar en vergüenza. Entonces, por eso es importante que esa palabra esté impregnada en tu mente y en tu corazón. Por eso concluye Pablo diciéndole en ese versículo que usa bien la palabra de verdad. Usarla bien implica muchas cosas. Usarla bien es usarla primero para mí mismo, porque no puedo usarla para alguien más si no me la he aplicado a mí mismo. Usarla bien es leerla, no diciendo, este versículo está buenísimo para mi suegra. No. Ese otro versículo, ese parece compañero de trabajo mío. Ese versículo se lo voy a poner por ahí subliminalmente para que le caiga. No, es leerla diciendo, ¿qué me quieres decir a mí, Señor, hoy? Mira, este pasaje de verdad que me edificó, o me retó, o me exhortó a mí primero. ¿Ves? Yo cuando empecé a leer la Biblia, como les digo, como yo era medio escéptico, empecé a leerla buscándole errores a la Biblia. Voy a ver dónde hay errores para decirle a todos estos religiosos lo equivocados que están. Y entre más le busqué errores a la Biblia me encontró horrores a mí. No errores, horrores. Me confrontó, me hizo darme cuenta de lo mal que yo estaba. Y yo la leía y decía, muchacho, el que escribió ese libro me conoce. Y sí, es verdad. El Espíritu Santo es el que te conoce y te va a exhortar. Usar la palabra de Dios bien también es no usarla para como pelear. Porque una cosa es apologetizar y defender la fe y otra cosa es pelear. Argumentar por argumentar, en una manera no edificante, sino argumentar negativamente, estilo pelear, ¿no? Y Pablo dice en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay gente débil en la fe y que más bien les vamos a servir de tropiezo si nos ponemos a argumentar sobre opiniones. Uno debe saber discernir de dónde viene esa persona, por qué piensa así. Tal vez fue formado, su religión, su cultura, su trasfondo le ha formado y le ha hecho pensar así, y uno tiene que acercarse con tacto y sabiduría a esa persona, no coger la Biblia como una especie como de machete, ¿verdad? Y arrancarle la cabeza a todo el mundo con la Biblia. No, eso no funciona así. Hay gente que se ha ido a extremos en el uso de la Biblia en una manera negativa, utilizando pasajes solo con la intención de contender. Y eso no es sabio. Yo siempre le digo a la gente, aún de otras sectas, de otros grupos, podemos dialogar. Eso es lo que usted opina, yo quiero comparémoslo con algo que yo he leído en la Biblia y evaluemos eso que dice que usted me está citando y lo que yo conozco y lo que podemos evaluarlo sin enojarnos. Dialogar. Eso es la manera sabia de usar bien la palabra de verdad. ¿Ves? Pablo dice otra vez a Timoteo, al joven Timoteo, ahora le dice en 1 Timoteo 1:4, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifiquen por la fe, que edifiquen al que viene buscando de Dios, para edificación.
Ahí la palabra clave es edificación. Usar bien la palabra de Dios es usarla para edificación. ¿Qué implica edificar? Edificar significa levantar, ¿verdad? Levantarle el ánimo a alguien, levantarle su fe, sobre todo como dice allí, que es de la fe en Dios. Usar la palabra de Dios como una especie de estímulo, de inyección para alguien que está caído, desanimado, en algún momento difícil en su vida. Y no, como dice Pablo, no preste atención a fábulas y genealogías interminables. Puede ser que alguien te salga con ideas, temas que no tienen sentido, que no te llevan a ningún lado, de condenación tal vez. Es como una vez que yo estaba argumentando con alguien, o apologetizando en el sentido más correcto, con alguien acerca de lo de el arrebato de la iglesia y la gran tribulación y temas como esos. Y esta persona quería convencerme de que yo tenía que pasar por la gran tribulación o de que no tenía que pasar por la gran tribulación. Ese era el tema que teníamos. Y al final estaba hasta un poco enojada esta persona, y entonces porque argumentábamos del tema, ¿no? Llegó un punto en que el Espíritu Santo me hizo pensar y responderle: mira, mi hermano, aquí de nada sirve que yo gane o vos ganes en determinar si pasamos o no pasamos por la gran tribulación. Lo más importante es entender que si usted no está caminando bien con Dios, usted va a pasar por la gran tribulación. Y yo también, los dos. Y que si estamos firmes en Cristo y bien con Dios, no vamos a pasar por la gran tribulación. Y si tuviéramos que pasar por ella, si yo estuviera equivocado y tenemos que pasar por ella, como estoy bien con Dios y firme con Dios, no voy a ceder las artimañas de la bestia y el anticristo y todo eso. Voy a preferir dar mi vida a ser un mártir que ceder a ese sistema diabólico. Entonces, el punto en que lo llevé fue: lo importante es dónde estamos caminando con Dios. Lo demás pasa a un segundo plano. ¿Ves? No es cuánto entiendo o conozco a veces de una doctrina, sino cuánto yo tengo en mi vida propia como un caminar con Dios. Esa doctrina. Por eso dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:20, hablando de entonces saber usar bien la palabra, es también saber interpretarla correctamente. Mire, yo soy profesor de dos diferentes seminarios. Uno que ya mencioné, la Universidad MISPA, y hay otro seminario donde soy profesor también. Y me piden de vez en cuando dar una clase que se llama hermenéutica. Me encanta esa clase, me encanta cuando la tengo que dar. Porque la hermenéutica es las reglas de interpretación de la Biblia. ¿Cuáles son las reglas de interpretación? Mi clase yo la doy basado en 10 reglas de hermenéutica que hay. 10 reglas. El apóstol Pedro, hablando de eso, dice en 2 de Pedro 1:20, y ahí está una de esas reglas. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué dice Pedro ahí? Que la hermenéutica, que la interpretación no es privada. Con eso quiere decir Pedro, no es, así lo creo yo, así lo interpreto yo y todos los demás están equivocados. No es privada. La interpretación de la Biblia es comunitaria. Siempre se interpreta la Biblia a la luz de la dirección del Espíritu Santo primero, pero también a la luz de la interpretación que la iglesia le da como comunidad. Por eso, por ejemplo, la iglesia del Nazareno y toda iglesia debe de tenerlo, tiene una confesión de fe, que después de haber como iglesia, como cuerpo, analizado todos esos temas, han decidido: estos son los 12 pilares de la iglesia, las 12 doctrinas más fundamentales de la iglesia, y en esas creemos así, así y así. Entonces, la interpretación ya no es privada. Hubo un discernimiento, hubo un proceso como iglesia para entender ese mensaje.
En primera de Pedro 2:2 también dice el apóstol: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora él dice que también la palabra de Dios es un alimento y que tenemos que cuidarnos que ese alimento sea genuino, no adulterada. ¿Verdad que a los niños cuando nacen les dan leche? La mejor leche es la de su propia madre. Imagínate, Dios lo hizo así. Pero también les damos leche de la vaca o leche de la cabra, de animales, y los bebés crecen. Pero si los bebés les das leche que esté adulterada, ¿qué pasa con ese bebé? Se desnutre. Si le das mitad agua y mitad leche, se desnutre. Tiene que ser la leche real. Yo cuando crecí, ustedes no son de esa generación, pero cuando yo crecí en mi vecindario todavía había unos lecheros que llegaban a las casas y traían unos tanques así grandes con leche acabada de sacársela a las vacas. No estaba ni procesada, que se le hacía una crema encima a esa leche. Y mi mamá le compraba entonces al lechero ese. Pero recuerdo que una vez mi mamá se puso a reclamarle al lechero y le dice: mira, me estás vendiendo leche con agua. Esa no es la leche que yo quiero. Quiero la leche real. Sácala del tanque. Y lo hizo venderle otra vez la leche pura, con crema. Esa leche que sí sabía pesadita, ¿no? Al bajarle a uno. Algunos, los mayorcitos de aquí sabrán de qué hablo yo. Pero Pedro lo usa como una ilustración. Los niños recién nacidos, dicen, necesitan leche espiritual no adulterada. Si alguien viene a la iglesia y se convierte a Cristo, lo primero que un pastor tiene que hacer es darle leche espiritual. Enseñarle los primeros pasos, los principios fundamentales de su caminar con Dios. ¿Usted es verdad que no le da a un bebé un bistec? No. No puede comer bistec un bebé. Y a mí, personas recién convertidas, a veces me dicen: pastor, yo quiero que ahora que me entregué a Cristo, deme una clase de Apocalipsis. Eso es como darle bistec entonces. Y yo siempre les digo: está bien, después te doy la clase de Apocalipsis, pero primero quiero que estudies el Evangelio de San Juan. Esa es la leche, por ahí, que conozca qué hizo Jesús, que se afirme en lo que Jesús es como su Salvador. Después le hablaré de la bestia y del anticristo y de todas esas cosas, porque eso es bistec, si es un nuevo creyente, ¿me entiendes? Ahora, si usted es un creyente que ya tiene 5, 10 años o más en la iglesia, ya usted debiera ser capaz de masticar bistec. Amén. Ya usted debiera saber lo que dice Apocalipsis también, entonces. Y usar la Biblia bien, usar la buena hermenéutica. Usarla correctamente desde el punto de vista de la doctrina también. ¿Usted sabe qué cree? ¿Saben qué están sus convicciones? ¿En qué está parada su fe fundamentada? El apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído y estoy seguro. Pablo no andaba por las ramas como diciendo: yo no sé si Cristo resucitó o no resucitó, tal vez sí, tal vez no. No, Pablo no hablaba así. Pablo decía: yo sé en quién he creído y estoy seguro. Por ejemplo, la resurrección de Jesús es una doctrina fundamental, es no negociable. Yo puedo negociar con usted si uso corbata o no uso corbata en el púlpito. Podemos negociarlo, eso. Es como hoy no traigo. Pero no puedo negociar si Cristo resucitó o no resucitó. Eso es un fundamento de la fe. ¿Ves? Así que lo que Pablo le dice a Timoteo es muy importante, que usa bien la palabra de verdad. Hay algunas traducciones que usan otra expresión, que dice que usa con destreza la palabra de Dios, con destreza. Cuando alguien te dice tiene destrezas, es como equivalente a habilidades o lo hace muy bien. Entonces, una persona que usa con destreza la palabra de Dios es una persona que sabe la estructura de la Biblia,
sabe lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sabe lo que son, la Biblia la dividimos en secciones, el Pentateuco, la Torá, dicen los hebreos, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de los profetas, hay profetas menores y profetas mayores. Yo estoy dando ahorita mismo, esa es la clase que estoy dando ahorita en el seminario, profetas menores. Luego tenemos los libros de sabiduría. Luego tenemos los libros históricos. Hay como, ¿qué le digo? Categorías. Luego el Nuevo Testamento, por supuesto. Y empieza con los evangelios comparados, los 4 evangelios. El libro de los Hechos, que es como un puente entre los evangelios y las cartas apostólicas. Y luego vienen las cartas apostólicas. Y luego viene el broche de oro, Apocalipsis. Ahí te acabo de dar un panorama de cómo es la estructura de la Biblia en cuanto a las categorías de libros. Entonces todo creyente que usa con destreza la palabra de Dios va a entender, esa cita bíblica o ese tema está dentro de los libros proféticos, o está dentro de los libros sapiensales, o está dentro de los evangelios. Y al pensar así también se va a ubicar en el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Ahora que yo estoy dando una clase de profetas menores, siempre les pregunto a los estudiantes, el profeta Amós, ¿cuándo vivió? ¿En qué época vivió? ¿Qué reyes habían en su época? ¿Por qué Amós se enfocó en tal tema, la justicia, que fue el tema de Amós? ¿Qué estaba pasando? ¿Y quién era Amós? Y empezamos a indagar todo eso. Entonces logramos al hacer todo eso, ¿qué? Usar la palabra de Dios con destreza. ¿Ves? Te puedo decir en resumen de esto, que es importante que tú la conozcas, la entiendas y la manejes con destreza. 3 principios te dejo saber. La conozcas y conozcas al autor. En el Facebook el otro día yo puse un posteo que me gustó mucho, que decía que la Biblia es el único libro que cuando la lees el autor está presente. Y es verdad. A veces uno lee libros por ahí, pero la escribió alguien que ni sabes quién es o personalmente no lo conoces. Pero la Biblia es el único libro que cuando la lees el autor está presente. ¿Por qué? Porque es Dios. Él es el autor y Él está presente cuando la lees y Él te abre la mente y te abre el corazón y te ayuda a entender sus verdades. Entonces, más que leer, estamos llamados a comprender ese mensaje. En Lucas 24:32 se dice que Jesús impactó a la gente con el uso que Él tenía de la Biblia, de la Escritura. Recuerde que en la época de Jesús no se le llamaba Biblia, no. En la época de Jesús se le llamaba las Escrituras. Los judíos dividían. Cuando Jesús vino solo existía el Antiguo Testamento. Y los judíos lo dividían en 3 partes. La Torá, los Salmos y los profetas. Entonces, cuando Jesús se paró en el templo y leyó Isaías, usó una parte de la Escritura. ¿Ves? Y en Lucas 24:45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Lo que ellos entendían como las Escrituras. La Torá, los Salmos o los libros poéticos también, Proverbios, Salmos, y los profetas. Esos eran los libros para ellos sagrados. Cuando Jesús vino, existía una versión de la Biblia que se llamaba la Septuaginta, la versión de los 70, y estaba en griego. Existía la versión en hebreo, el canon hebreo existía también, pero de ese canon hebreo hicieron una traducción al griego koiné. Era un idioma popular que hablaba toda la gente. Y entonces cuando Jesús citaba la Biblia, Jesús estoy seguro que sabía tanto el hebreo como el koiné o el griego. Pero lo importante es que Él les abrió el entendimiento
Ore al Señor y dígale, a mí me han dicho personas, pastor, hay cosas que yo no entiendo de la Biblia. ¿Cómo le hago, pastor? Deme algunos tips, como dicen. Y yo el primer tip que le digo es, ore al Señor y pídale que le abra el entendimiento. ¿Quién más lo puede hacer que Él? Ore al Señor y pídale, abre mi entendimiento para entender tu palabra. En Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, los discípulos, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Ves el impacto que Jesús hacía cuando abría las escrituras? Ardía el corazón de ellos, dice, cuando Él hacía eso. Déjate usar por Dios. Permite que tú seas alguien que abre las escrituras y las lee a alguien y esa persona dice, ¿cómo me arde el corazón cuando hermano Valentín, hermano Wilber, lee las escrituras, hermano Paul, hermana Janet, hermana Zoraida? ¿Cómo me arde el corazón cuando esa persona me lee la escritura? Hace un impacto. Así le pasó a los discípulos con Jesús. No ardía nuestro corazón cuando nos leía, nos abría las escrituras. Mire, aquí hay niños hoy y hay jóvenes. Estos niños y estos jóvenes que están aquí, hoy están viendo al pastor levantar este libro. Y eso créame que está haciendo un impacto visual y en su corazón también. Y ustedes como padres, cuando ustedes en la noche, antes de que ellos se acuesten, o en algún día de la semana que ustedes determinan tener un tiempo devocional como familia, ustedes padres abren la Biblia y se la leen a sus hijos. El día que ellos sean adultos, como me ha pasado a mí con mis hijos, a mi esposa y a mí, nos ha pasado eso. El día que ellos sean adultos siempre van a decir, me acuerdo cuando papá y mamá me leían las escrituras. Nuestros hijos a veces nos dicen, papá, tal versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ellos lo aprendieron desde niños. Y les impactó y les marcó ese pasaje. Entonces, eso es lo que hace. Ese es el impacto, ese es el efecto que hace la palabra de Dios. Usar bien la escritura entonces es para edificar. Para otra razón es para apologetizar. ¿Qué es apologetizar? Es defender la fe. Tampoco nos vamos a quedar callados si alguien ofende a Dios. Dios no necesita que lo defiendan, pero como hay gente débil alrededor del que lo haga, no por esa persona, sino por los débiles, tenemos que nosotros como cristianos decir, no, estás mal, eso no es así. La palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Eso es apologetizar. En Hechos 18:28 se nos habla de que ellos demostraban por las escrituras que Jesús es el Cristo. Demostraban por las escrituras. Es decir, argumentaban apologéticamente con los judíos, porque los judíos no creían que Jesús era el Cristo. Recuerde que ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Entonces ellos apologetizaban con los judíos y les demostraban por la escritura. Les leían Isaías, por ejemplo, donde habla bien claro, Isaías 53. Qué mejor pasaje. Yo siempre he dicho, un judío que lea con el corazón abierto Isaías 53 va a tener que reconocer que Jesús es el Mesías. Amén. Hechos 17:11 dice de un grupo, de una iglesia que se llamaba Berea, una ciudad que se llamaba Berea. Y les llamaban por eso los bereanos. Y fíjate lo que dice de ellos. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Oh, qué lindos son los bereanos. Yo quiero bereanos aquí en Casa del Rey. ¿Quiénes son los bereanos? Los que escudriñan cada día las escrituras para ver si las cosas son así. Sí, exacto. Gente que no se come, como una frase por ahí que leí el otro día también en las redes sociales, el que lee la Biblia o el que come la Biblia no come cuento. El que come palabra de Dios no come cuento, porque escudriña. Y estos bereanos eran así. Los bereanos dice que recibieron la palabra con solicitud.
Es decir, está bien, queremos, explíquenos. Pero no solo se la tragaron lo que le dijeron, sino que escudriñaban para saber si las cosas eran así. Y hoy día nos toca utilizar ese filtro cuando escuchamos predicadores. Aún a mí mismo, si usted me escucha alguna vez, páseme el filtro. Y si yo digo algo que esté fuera de orden de la palabra de Dios, no lo siga. Pero si le estoy hablando basado en principios bíblicos, póngale atención entonces. Porque estos bereanos así fueron con Pablo, el apóstol. Le pasaron el filtro a Pablo. A ver si las cosas eran así, si lo que Pablo decía estaba bien o estaba fuera de orden. Créame, hoy día hay demasiados falsos predicadores, falsos maestros por ahí, que hay que pasarles el filtro de lo que es verdad y lo que no es verdad. Bueno, en Marcos 1:22 dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La otra forma de usar bien la palabra de Dios es usarla con autoridad. Esto no es una revista, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene autoridad. Y cuando usted la usa, esté consciente de que esa palabra, por la autoridad que tiene, va a ser un impacto espiritual en alguien. Puede que se rían, puede que se burlen en el momento, algunos. Pero en el fondo esa palabra queda sembrada, esa inquietud queda sembrada en sus corazones. Aquí dice que ellos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso indica que Jesús no hablaba tampoco como con medias aguas, se dice. No se andaba así como con medias verdades. Jesús decía, esto es y punto. Él les decía, de cierto os digo. ¿Ves? ¿Qué quiere decir eso? Convicción, autoridad. A veces nosotros los pastores también tenemos que decirle a alguien, no, eso no es así. Esa no es la doctrina. O ese no es el punto. Porque hay que usar la palabra de Dios con buena interpretación y con autoridad. Eso lo tenemos que hacer también nosotros. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Cuántos desayunaron hoy? Y rico seguro, ¿verdad? Buen desayuno. Que cuando venimos a la iglesia sabemos que aquí estamos un poco más largo y hay que llenar el tanque, dicen. Buen desayuno. Pero ahora te toca comer la palabra de Dios. Tú estás en este momento comiendo para tu alma. Ya comiste para tu cuerpo, ahora te toca comer para tu alma. El profeta Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. ¿Cuántos la están recibiendo con gozo? Esta palabra hoy. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Al profeta le impactó la palabra de una manera que lo motivó, lo alegró. La palabra de Dios nunca te va a causar enojo, depresión, no, angustia, nada de eso. La palabra de Dios siempre va a ser gozo y la palabra de Dios siempre va a causar en ti alegría, porque al leerla te va a dar esperanza. Porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová de los ejércitos. Qué lindo entonces lo que dice el profeta allí. Y el apóstol Pablo en Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso les pregunté cuando comencé hoy, ¿cuántos traen una Biblia? Como decir, ¿cuántos traen la espada? La espada. Así los evangélicos le llamamos a la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia le llama espada a la Biblia? ¿Por qué se le autodenomina como espada? Bueno, porque dice Hebreos 4:12, ahí mismo la Biblia lo explica. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Mire, un machete corta de un lado nada más, ¿verdad? Un machete te sirve para cortar de un lado. Por eso digo, la Biblia no la uses como un machete. Pero cuando dice espada, es que tiene filo de los 2 lados. Porque va a cortar al otro y te va a cortar a ti también.
¿Me estás siguiendo? Se va a aplicar a tu vida y a la del otro nada más. Si la usas como machete es como decir, a mí no tiene que ver conmigo. Voy a cortar al otro. Pero no, es una espada. Y dice el verso en Hebreos 4:12 que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Está usando una ilustración del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene varias capas. Los que son médicos y enfermeras aquí saben eso, ¿verdad? Tiene varias capas. Hay una parte que se llama precisamente coyunturas, que hace que tú puedas mover tu brazo, las rodillas, coyunturas, que funciones bien. Los tuétanos. A veces uno dice, tengo frío hasta el tuétano. ¿Qué quiere decir con eso? Bien adentro de tu cuerpo. Ay, ay, ay. Pues la palabra de Dios llega a tus tuétanos en el sentido de que penetra a lo más profundo. Nada más lo va a hacer. Un psicólogo, buena profesión, y no estoy en contra de los psicólogos, pero un psicólogo te va a llegar aquí a la mente nada más. Pero la palabra de Dios te va a llegar al corazón, al alma, al espíritu. Una de las clases que también enseño en el seminario es homilética. Homilética es el arte de predicar. Y una de las cosas que enseñamos en homilética es que la palabra de Dios, la Biblia, cuando la predicamos, estamos tocando como 4 elementos del ser humano. La mente, el corazón, el espíritu y la voluntad. Y no tengo tiempo de explicarte cada uno en detalle, pero sí te digo, la mente, porque primero la oyes y entra a tu cerebro, te llega a la mente. Eso dijo, empiezas a procesarlo en la cabeza. La mente. Después, si tú quieres, si te abres, te entra al corazón. Y si entró a tu corazón, va a cambiar tu espíritu. Va a cambiar tu relación con Dios. Y si es que va a afectar tu espíritu, va a cambiar tu voluntad. Te va a hacer que tu voluntad ya no sea la tuya, sino la de Dios en tu vida. ¿Te das cuenta lo que hace? El libro que es la palabra de Dios, cuando entra a nuestras vidas. Quiero concluir con lo que dice Lucas, Lucas 11, 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, es Jesús al que se refieren. Dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Echándole, como decimos, un piropo, ¿verdad? A Jesús. Dichoso, dichosa más bien la mujer, esa que te trajo al mundo, tu madre, que te trajo. Y Jesús contestó en el verso 28 y les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué respuesta más poderosa les dio Jesús? Esta persona pensó que le echaron un piropo, pero Jesús dijo, mire, no es lo más importante eso. Lo más importante es que alguien dichosa, el que la guarda, la obedece, toma un paso más que simplemente oírla. Y hoy ustedes, niños, jóvenes, adultos que están aquí, la han escuchado. Usted que me está siguiendo en otro momento a través del internet también. Usted ya la ha escuchado hoy, pero ahora mi pregunta es, ¿la quiere guardar? ¿La quiere dejar que penetre, como dije antes, hasta el tuétano, hasta lo profundo? Depende de usted. Déjese tocar por la palabra de Dios hoy. Vamos a orar. A ti, Señor, yo entrego en este momento el impacto de tu palabra. Afirmo por la promesa tuya que tu palabra no vuelve vacía. Y que hoy va a ser el impacto que tú quieres que haga en alguien, en esta casa y en otro lugar, en otro momento tal vez, pero tu palabra no vuelve vacía. Este libro, Señor, cambió mi vida. Y yo sé que puede cambiar la vida de alguien en este día. Si ese eres tú, ahí donde me estás viendo, escuchando, responde al Señor.
Responde al Señor. Dile, yo quiero comprender tu palabra, Señor, y quiero seguir lo que ella dice. No quiero ser nada más un religioso que entra por un oído y sale por otro. No quiero tampoco ser un escéptico, un incrédulo que duda de tu mensaje, sino que te pido, Señor, que abras mi mente y me ayudes a comprender tu palabra. Te invito, dile al Señor, a que lo hagas. Y mira tú, mi hermano, mi hermana, que me has escuchado hoy también, aquí en la casa, yo te invito a que al salir de este lugar hoy, aprecies más la palabra de Dios, la valores mucho, la atesores en tu mente, en tu corazón, la compartas en tu casa y la compartas con toda la gente, porque esto es lo que muchos necesitan, es el pan de vida, es la espada que va a penetrar el corazón, la mente, los tuétanos, el ser interior, y va a transformar al que vive vacío y sin fe. Si tú lo crees conmigo, levanta tu mano ahí donde estás y di: Señor, yo me comprometo a ser un portador de tu palabra. Señor, yo me comprometo a ser un seguidor de esa palabra tuya, pero también a ser un portador del mensaje a otros que me rodean. Y en especial, en mi casa, dile: Señor, yo me comprometo este día a que tu palabra en mi casa, con mis hijos, en mi familia, como cónyuges, como esposos, la busquemos diariamente como el alimento que necesitamos para que como familia estemos bien. Gracias por esas manos levantadas. Gracias, Señor, gracias. También usted que me está viendo en otro lugar, en otro momento, igual, haga ese pacto, haga ese compromiso. Y te digo el día de hoy, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder. Bendito su nombre. Aleluya. Pueden sentarse.